Dios bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tratar esta noche un tema muy hermoso. Allá está el título para que usted lo observe. Terapines y amuletos. Vamos a mirar en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, que dice así la palabra del Señor. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Finés. Bueno, esto fue una guerra que hubo de Israel contra los filisteos, y en este caso un gran ejército de Israel fue destrozado. Israel cayó ante las huestes filisteas, y no cayó porque el ejército fuera débil, porque fueran cobardes sus combatientes, porque era pequeño en multitud. Cayó porque el pueblo había pecado contra Dios, había desobedecido, y Dios no estaba con ellos. Dios los había abandonado. Habían contristado el Espíritu Santo. Y por eso el enemigo fácil pudo penetrar hasta muy profundo en la vida del pueblo. Israel cayó derrotado en el campo de batalla. Dice que murieron de la infantería de Israel 30,000 hombres. 2 sacerdotes que cuidaban, custodiaban, llevaban el arca y administraban sobre ella. Dice la Biblia que murieron, y el arca de Dios fue capturada. Cayó en manos del enemigo. O sea, cayó en manos del enemigo lo más preciado, lo más de valor, lo más cuidado que había dentro del pueblo de Israel. La Sagrada Escritura nos cuenta que cuando los dos ejércitos estaban ya enfrentados, para dar sus generales la orden de combate, de combatir, dice la Biblia que hubo un primer encuentro. Israel fue inferior frente a los embates filisteos, y entonces a los israelitas se les ocurrió, según ellos, una magnífica idea: mandar a traer el arca al campo de batalla, y de esa manera propiciar para sí la victoria, la posibilidad de una gran victoria. Pero vemos que no fue así. Llegó el arca y el pueblo cayó frente a los filisteos, y como lo dije antes, el arca de Dios fue capturada. Cuando nosotros observamos esto, quedamos consternados y nos preguntamos qué fue lo que sucedió allí, y por qué pasó, y por qué permitió Dios que algo que era completamente suyo y preciado o precioso fuera capturado y cayera en manos enemigas. sin importar la burla o el escarnio o lo que dijeran.
¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ebenezer era una ciudad israelita y el lugar donde los israelitas libraron una gran batalla contra un ejército enemigo. Fue el lugar donde Samuel levantó una piedra y la llamó Eben-Ezer, que quiere decir Dios ayuda. Entonces, desde ese lugar, donde ahora Israel era derrotado, capturaron el arca y la llevaron a Asdod. Asdod era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Y la llevaron a Asdod y la llevaron al templo y la pusieron al lado del dios de los filisteos o el dios de Asdod. Ellos adoraban a un dios pagano. Ellos adoraban a Moloch, el dios Moloch, y allí la colocaron junto a Moloch, como quien dice, el Dios de Israel ahora no es Dios único o Dios invencible. El Dios de Israel es un Dios derrotable que puede ser derrotado, como en este caso, y además el Dios de Israel, ahora junto a Moloch y seguramente ante otros dioses que había en ese templo, formaba parte del montón, del Partenón filisteo. Era uno más entre todos aquellos dioses paganos de los filisteos y de los fenicios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, o sea, en el templo, y la pusieron junto a Dagón. Pero hay algo que sucedió aquella noche. Dice la Biblia, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Cuando se levantaron por la mañana los adoradores, los que llegaban a la misa de la mañana, al templo, encontraron algo muy extraño. El arca de Dios en pie y Dagón, el dios principal de los filisteos, postrado frente a Dios, al Dios de Israel. A la siguiente noche lo probaron otra vez, como antes, y al otro día, cuando fueron a la misa de la mañana a hacer sus rituales religiosos, mire lo que encontraron. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral de la puerta, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Miren lo que encontraron. El ídolo de los filisteos estaba ahora sin cabeza y sin brazos, y estaba tirado en el piso. Eso fue lo que encontraron
los filisteos, como queriendo Dios mostrar la diferencia entre un ídolo imaginario, un Dios imaginario, un ídolo inventado y hecho por manos humanas, y Dios, el Dios creador. Dice San Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de ellos algo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios aquí está mostrando la superioridad suya, su autoridad omnipotente, de ser Dios, Dios único, Dios real, Dios verdadero. Por eso la Escritura insiste en decir que el Señor nuestro Dios es Señor de señores y Dios de dioses, y que no hay otro, Él es único. Pero sería muy bueno que nosotros analizáramos algunos apartes de este relato. Los israelitas, al llevar el arca al campo de batalla, no la estaban usando con el temor y el amor reverente que debía. La estaban usando como un objeto, como un amuleto, como si Dios fuera un Dios a su servicio, obligado a obedecer sus caprichos y a obedecer sus demandas, sin ninguna restricción y sin ninguna responsabilidad de parte del pueblo. Dios no está obligado. La gente quiere obligar a Dios y obligarlo caprichosamente a que obedezca sus caprichos y sus demandas, solo porque sí, sin ningún tipo de cambio o de arrepentimiento. Es el hecho de aquel que invoca a Dios, o se persina o reza, pero es un pecador irredento, un pecador no arrepentido, porque no ha querido creer o porque no ha querido obedecer. Le dice el Señor Jesús a los fariseos, les dice: este pueblo se acerca a mí o viene a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, esa es la clase de adoración que en este momento Israel estaba tributando a Dios, una adoración hipócrita, una adoración malsana, cuando ellos eran impíos. Ellos se habían convertido en un pueblo descarriado, en un pueblo pecador. Así no los escucha Dios. Dice la Biblia, y Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, de Él, y hace su voluntad, a ese oye. Y en otra ocasión, el Salmo dice, o Dios a través del salmista, dice: este pueblo de labios me honra. Dice: ¿y qué tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Si echas a tu espalda mis palabras,
Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Es a ellos a quien les dice, ¿y tú qué tienes que hablar de mis leyes? Eres un pecador, eres un impío, un desobediente, eres un hombre malo, que no ha querido creer o que no ha querido obedecer a la palabra del Señor. No tiene cara, no es decente, que en una condición así quiera presentarse a Dios o decir que Dios está obligado a cumplir sus demandas y sus requerimientos sin importar su condición cual sea. A Dios no le importó en este caso el arca. El arca se convirtió como en un objeto para ellos, como un amuleto. Ese amuleto que la gente carga y simplemente no hay compromiso alguno. Simplemente cargarlo, llevarlo al cuello o en algún otro lugar de su cuerpo llevarlo y saber que cualquiera que sea su estado o condición moral o espiritual, el amuleto simplemente obedece sus anhelos o sus órdenes. El arca de Dios no. Con el arca de Dios no fue así. A Dios no le importó en este momento y en esta condición, no le importó el arca, porque Dios no está obligado a hacer lo que Él no quiere hacer, lo que Él está impedido hacer y lo que Dios no quiere hacer, porque no están las condiciones dadas para que Dios esté de nuestro lado y para que Dios nos bendiga como nosotros quisiéramos. Dios era que castigar la infidelidad del pueblo, y eso fue lo que hizo. Murieron 30,000 soldados israelitas, quedaron postrados en el campo de batalla, 2 sacerdotes murieron, y el arca fue capturada, porque Dios no está obligado a actuar en contravía de su palabra y de lo que Él ha determinado como norma, como regla que se debe hacer. Las cosas de Dios no se pueden usar como un amuleto. A veces la gente cree que tener una Biblia y abrirla en una mesita y tenerla en una mesita en algún rincón de la casa sobre el Salmo 91, cree que ya con eso le es suficiente para tener la protección divina y la bendición de Dios, que eso es suficiente a cambio de nada. Está usando la Biblia como un amuleto, o está usando el nombre del Señor como un amuleto. No es bueno, porque ya miramos este ejemplo de lo que sucedió allá, pero que seguramente se repite a diario, en un mundo malo que no ha querido convertirse, que no ha querido buscar o encontrarse con Dios. Dice la Sagrada Escritura a Israel o a Salomón, le dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar,
Pero ¿cuándo es ese ahora? Si se convirtiere mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el ahora. A partir de ahí, a partir de ese momento, entonces Dios estará de su lado para oír su oración y para observarte, dándote protección y bendición y seguridad de su presencia todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Pues al fin de cuentas el texto dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador y Jehová es su sombra a su mano derecha. El Señor te bendiga. Te deseo una feliz noche.